Ok, listo, sí. Entonces, ¿al qué? Al Classroom. Voy a publicar una presentación, bueno, en PDF realmente, donde están todos los temas de biología que vamos a tratar hoy y que puede que en algún momento les lleguen a salir. Listo, está súper resumida, y puede haber cosas que igual nosotros no alcancemos a ver acá. Para que por favor le echen un ojo y lo revisen. Ahí están cosas que pueden preguntarles. Nosotros aquí estamos haciendo un repaso de las que necesitan saber. Y allá están ampliadas más cositas. Bueno, ahora sí vamos a presentar. Están llegando todos. ¿Alguien más? No pueden. Entonces, vamos a continuar con el relato que estábamos haciendo sobre la biología. ¿Listo? Estábamos hablando sobre cómo nos estábamos formando nosotros. Comenzamos como cualquier historia con un óvulo y un espermatozoide. ¿Listo? Que se unieron cada uno con la mitad del material genético, la mitad del ADN. Se unieron y formaron el ADN que somos nosotros. El ADN se comenzaba a multiplicar, a dividir por replicación, y la célula se comenzaba a dividir después por mitosis. Y se dividía y se dividía y se dividía. Vimos también cómo, además de dividirse, producía proteínas para formar las otras células y las partes de nuestro cuerpo. Entonces, vimos la síntesis de proteínas que pasaba en los ribosomas, que el ADN no podía usarse para proteínas, entonces se copiaba como ARN, y después iba a los ribosomas y se leía y formaba proteínas, teniendo un aminoácido y formando proteínas. Y alcanzamos a ver, digamos, en rasgos muy generales, cómo pasaba, cómo obtenían energía para hacer todo eso, que era por medio de la respiración. Esto que pasaba iba en la mitocondria. Entonces, nosotros... Ya le envié a Julián, pero no lo ha visto. Bueno, y nosotros ya tenemos, vamos a hacer un breve repaso sobre la respiración. ¿Listo? Entonces, la respiración... ¿Se fue? ¿No parece? La respiración ocurre en las mitocondrias. Produce energía, que es ATP. Recuerden, la energía en las células es la molécula de ATP. Entonces, en esa respiración entra glucosa, es azúcar, y oxígeno, y libera dióxido de carbono y agua. Pero Juan Diego no veo ninguno. Lo que le pasa a la glucosa se llama un proceso de oxidación. Esto, cuando la glucosa pasa de ser glucosa a dióxido de carbono, se llama una oxidación. ¿Listo? Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos la síntesis de proteínas. Esa va a pasar en los ribosomas.
necesita energía. En este caso, pues, pasamos de ADN a ARN y de ARN a proteínas. ¿Listo? Entonces tenemos estos dos procesos. Estos y otros parecidos a estos dos van a formar lo que se conoce como el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Son simplemente las reacciones, ¿listo? O todos los procesos que pasan en nuestro cuerpo para mantenernos vivos, básicamente, ¿listo? Lo que pasa en nuestro cuerpo para mantenernos vivos. A estas que producen energía y que rompen moléculas grandes como la glucosa se llaman anabólicos, se llaman catabólicos. Y a estos que parten de cosas pequeñas, necesitan energía y forman cosas grandes, se llaman anabólicos. Ambos son necesarios, ¿listo? Los catabólicos van a dar la energía para que se realicen los procesos anabólicos. Y los anabólicos van a formar las sustancias con las que se pueden desarrollar los procesos catabólicos. ¿Listo? Ambos están relacionados. Ninguno puede continuar pasando sin él. Es un ciclo. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el metabolismo. ¿Listo? Respiración que produce energía, síntesis de proteínas que necesita energía. ¿Listo? La síntesis de proteínas da las proteínas para para que sigamos produciendo energía. Entonces es un ciclo. Ambas tienen que seguir pasando. Esto es lo que se llama el metabolismo. ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando de energía, ¿listo? Y de cómo esa energía se utiliza para producir proteínas o para dividir la célula, ¿listo? Pero tenemos un pequeño problema. Y es que estos procesos no solo necesitan energía, ¿listo? Entonces, la glucosa tiene que venir de algún lado. El oxígeno tiene que venir de algún lado, ¿listo? Los aminoácidos para hacer las proteínas tienen que venir de algún lado. No aparecen mágicamente dentro de la célula, ¿listo? Entonces, llega un momento en el que a la célula se le acaban las cosas para hacer la respiración o para hacer la síntesis de proteínas. Y para traer esas cosas, entonces, vamos a hablar sobre el organelo que vamos a hablar hoy, que se llama la membrana celular. Todas las cosas que vayan a entrar o salir de la célula tienen que pasar por acá. ¿Listo? Entonces, los aminoácidos para producir las proteínas tienen que entrar a la célula por la membrana. ¿Listo? El oxígeno para la respiración tiene que pasar por la membrana. La glucosa para hacer la respiración tiene que pasar por la membrana. Todos esos desechos que también va botando el cuerpo. Entonces, el ARN después de formar la proteína, entonces ya eso no sirve. El dióxido de carbono y el agua que quedan después de la respiración, eso tampoco sirve, ¿listo? Todas esas cosas que van reaccionando y ya dejan de funcionar, tienen que salir de la célula. La membrana sirve para que todos los nutrientes y las cosas necesarias entren y toda la basura salga. ¿Listo? Entonces, supongamos que esta es la membrana. Está hecha por cosas llamadas lípidos, que son básicamente grasas. Y de vez en cuando va a haber algunos, digamos que sean como puertas de entrada,
que son proteínas. ¿Listo? Ahora, esta primera etapa se llama sector Aries. Esas proteínas van a ser las puertas por las cuales van a pasar las sustancias más grandes. ¿Listo? A través de esta membrana solo puede pasar algo, digamos, por sí solo puede pasar algo, y ese algo es agua. El agua es lo único que puede pasar por sí solo a través de los espacios chiquitos entre la membrana. Nada más. Todo lo demás pasa a través de las proteínas. Otros procesos que vamos a nombrar después. Entonces, digamos, las cosas que están fuera de la célula la vamos a llamar extracelular. Las cosas que están dentro de la célula la vamos a llamar intracelular. Uy. Listo, entonces vamos a tener una parte fuera de la célula, una parte dentro de la célula. Lo más importante para estos procesos se llama la concentración. Ya podemos borrar el agua. Listo. Lo más importante en estos procesos se llama la concentración. La concentración es básicamente la cantidad de una sustancia. Entonces, a través de la membrana pueden pasar dos tipos de procesos. ¿Listo? Y depende de la concentración. Por ejemplo, si vamos de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. O sea, de mayor cantidad de una sustancia a menor cantidad de la sustancia. ¿Listo? Si vamos de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, traten de imaginárselo como subir a Transmilenio. ¿Listo? Y ustedes, no sé, están en una ruta, están en la primera parada de una ruta. Entonces llega el Transmilenio y está solo. Y ustedes están de primeras. Y atrás suyo hay un montón de gente que van a entrar. Entonces, cuando vamos de un lugar de mayor concentración, digamos la estación, donde hay tanta gente, ¿listo? Tanta cantidad de gente, al Transmilenio, donde en la primera estación está solo, ¿listo? Entonces entramos muy fácil. ¿Listo? Casi que nos empujan, nos mueven solos para entrar al Transmilenio. Ese proceso se llama transporte pasivo. ¿Por qué? Porque casi no tenemos que hacer nada. ¿Listo? La gente casi que nos empuja para entrar. Y eso allá nos metemos casi que solo. ¿Listo? No hay que hacer nada. Eso aquí, ¿qué quiere decir? Que no gasta o no necesita energía. ¿Listo? Pasa. Entonces, si va de un lugar de mayor concentración, donde hay mucha gente, a un lugar de menor concentración, donde hay menos gente, ya, a uno lo mete, se mete solito y ya. Uy. No pasa nada más. Ese es uno de los procesos. El otro proceso es el proceso contrario. Entonces, vamos de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Y esto por acá. Entonces, este es el otro caso. Pues miren, ustedes están, yo qué sé, en la tercera parada de una ruta y el Transmilenio va lleno y atrás suyo no hay nadie. Entonces, fuera toda la gente que está ahí pegada, listo, para poder entrar. Entonces,
Ustedes tienen que zona social, barbecue, abrirse campo, ¿listo? Entonces, ese proceso, mientras ustedes empujan, o mueven o corren, se llama transporte activo. más o menos el tamaño de lo que este es un lote y este es otro, y cómo va la cercadilla. Porque ahí ustedes sí tienen que hacer cosas para poder meterse. Entonces, eso que tienen que hacer gasta energía. Hay muchas palmeras, hay mucho verde, Energía. fresco. Si no tienen suficiente energía para mover a la gente y meterse, pues, Podemos concentrarnos en los tres. ¿listo? Pero pues era bueno ir a conocer Los primero. tipos de procesos de la Cuando membrana. tengamos la Transporte plata, pues toca pasivo, volver a bajar y que ya no tomar la necesita decisión, energía. digamos, y ya. Si hay Mayor unos a de menor los concentración. estará. Y el transporte Si no, activo, que sí necesita energía. Y vamos de menor concentración. porque sí, ¿qué tal? Devolvieron la escritura. ¿Qué dijo el Carlos? Ellos no han ido a ver. ¿Listo? ¿Cuándo habían ido? No salí y dijo, ¿Y ellos cómo saben? Él no te dio un teléfono para llamar a averiguar. no, que lo tenía así. No, tienes que escribirle que no me contestaba. Esas son las formas más comunes en las que van a entrar y salir cosas de la célula. A partir de las proteínas, que son como la... Esa cosa, dile eso. Que nosotros el lunes tenemos que pagar una plata ya, porque como ella había dicho, escríbele que la fecha la puso Cindy, que ella dijo que para el 23 estaba esa plata. formas Esta para semana nos entrar o salir de la comprometimos a célula. pagar una plata ya. En estas la membrana ya no lo puede hacer sola. ¿Listo? En estas participan la membrana ¿Y qué dijo? ¿Qué le importa? y el otro organelo que nos falta por ver, que se llama el dos aparato. Pero entonces, ¿por qué no abrió la gente cuando hicimos el documento? Y es que se pusieron 20 días. Ya vimos, el núcleo lo único que hace es tener al ADN, nada más. Los ribosomas, la síntesis, la respiración, la membrana, el paso, ¿listo? Entre lo que está afuera y adentro. Todo de Golgi, que es el otro medio importante, medio, no es mucho. Por la mamá de doña ¿Listo? Anita, dijo que le iba a llevar y esta señora es mayor y qué tal. ¿Ya está enfermo? Pero no ¿Qué está hace ese aparato de nosotros Golgi? hemos salido y hemos tenido contacto con gente, ¿qué tal? Lo que él va a hacer es va a las cosas dentro de la célula y toque sacarlas, como si... Bueno, yo sí tengo una duda y es si es verdad que sí puede uno construir con la persona que uno quiera, solamente manteniendo el diseño. Ay, se perdió la red. Ellos han comprado carne pelada, pero se han presentado Ay, qué vaina. ¿Se les fue la red? Manuel, desconéctate. ¿Qué estás? Desconéctese. Que se desconecte porque se me fue la red. Ya le dije. Dani, desconéctate, please. Ah. Eventualmente llega a la membrana, ¿listo? Como la bolsa, ¿listo? Y la membrana están hechas de lo mismo, pasar que la bolsa se va a pegar a la membrana y todo lo que está adentro va a salir. Es que... Y... Okay. Esto entonces, aquí todo lo que estaba dentro de esta cosa va a salir. Se va a ir hacia afuera.
y digamos, la envoltura se va a quedar ahí pegada en la membrana. Y ya. ¿Listo? Ese proceso por el cual las basuras salen se llama exocitosis. Y es básicamente como la forma en la cual la célula va al baño, básicamente. Es eso. Nada de profundidad. Es eso. Existe el proceso contrario. Entonces, cuando tenemos una bolsa llena de nutrientes que va a la membrana y después de ir a la membrana se pega y los nutrientes entran. Ese proceso, que es el contrario, se llama endocitosis. Exo quiere decir que va hacia afuera y endo, que quiere decir que va hacia adentro. Entonces, endocitosis es cuando las cosas van hacia adentro de la célula, exocitosis que van hacia afuera. Si la exocitosis es como la célula va al baño, entonces pueden decir que la endocitosis es como la célula come o se alimenta. ¿Listo? Entonces es como entran los nutrientes a la célula. Hemos visto cómo la célula, por ejemplo, se alimenta, cómo va al baño, cómo respira, ¿listo? Cómo se reproduce. Es muy parecida a cualquier otro ser vivo. Ok. Bueno. Entonces, nosotros en este momento que éramos un puñadito de células que nos estábamos dividiendo, ya tenemos suficiente, ya gracias a la respiración, entonces tenemos energía para seguir creciendo. Podemos traer nutrientes y sacar los desechos y seguimos dividiéndonos, ¿no? Entonces, ya después comenzamos a tomar forma. Dejamos de ser una esferita que es un grupo de células y comenzamos a tomar forma. ¿Listo? Comienzan a salir nuestra cabeza, nuestros brazos, nuestras piernas. Yo sé que el muñequito quedó horrible, ¿qué importa? ¿Listo? Entonces comenzamos a definir esas partes de nuestro cuerpo que van apareciendo, brazos, piernas, cabeza, no sé, oídos, ojos, dedos. Todas esas partes, entonces, conforman lo que se llama anatomía. La anatomía estudia las partes del cuerpo, básicamente. Y en este caso nosotros vamos a tener que entre diferentes especies se pueden relacionar. La anatomía va a tener dos estructuras. Se van a llamar estructuras análogas y homólogas. ¿Listo? Entonces, esto básicamente va a decir la relación entre, no sé, las alas del murciélago y las alas de un pájaro. ¿Listo? Entre el sonar del murciélago y el sonar de las ballenas. Entre la cola del cocodrilo y la cola del mono. Entonces, ¿listo? Ese estudio de esas partes se hace a través de estructuras análogas y estructuras homólogas. ¿De qué depende cada una? Entonces, depende de su origen. ¿Cómo así origen? Pues de la evolución. ¿Listo? Entonces, no sé si acá alcance a... Yo tenía dibujitos de estos. Entonces, las estructuras análogas son las que funcionan igual, pero tienen diferente origen. ¿Listo? Entonces, evolucionaron por aparte. Cada organismo comenzó a desarrollarlas por aparte. Entonces, como las garras del topo o las garras de
insecto, ¿listo? Evolucionan por aparte, como las aletas del delfín o el ala del murciélago. Entonces, el otro caso son estructuras homólogas, como tienen el mismo origen, pero pueden ser diferentes, como la aleta del delfín, el ala del murciélago, evolucionaron o provienen del mismo origen, pero ambos se utilizan para cosas diferentes. Estructuras análogas y estructuras homólogas. ¿Listo? ¿Cómo podemos saber cuáles son homólogas? Para eso, en anatomía y en otra cosita muy parecida que es taxonomía, existe un diagrama que es muy probable que vaya a aparecer en algún momento. ¿Cómo es ese cuadrito? ¿Cómo es ese dibujo? Es algo así. Tan, 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 tan. Listo. Es algo así. Entonces, cada una de esto es como las ramas del árbol de la evolución. ¿Listo? Cada una de estas ramas es una especie. Entonces, digamos, aquí está un conejo y no sé, una vaca. ¿Listo? Aquí puede haber un lagarto. Y no sé, un pescado. Y no sé, aquí un molusco. Pueden haber diferentes especies. Entonces, las cosas que vienen antes de que se separen las especies tienen un origen. Por ejemplo, aquí digo que esta característica es el pelo. ¿Listo? Entonces, el pelo existió antes de que se separara la vaca y el conejo, antes de que cada quien evolucionara por aparte. Entonces, eso quiere decir que el pelo tiene el mismo origen tanto en las vacas como en los conejos. Esto sí tiene el mismo origen, son estructuras homólogas. Y no sé, aquí. No sé, que compartan todos estos. Tienen extremidades, probablemente. Listo, entonces los brazos y las piernas en, no sé, el conejo, las vacas y los lagartos provienen de la misma parte. Tienen el mismo origen. Entonces vean que aquí, por ejemplo, el lagarto no tiene pelo. El pescado no tiene brazos ni piernas, ni cola. ¿Listo? Tiene aletas. Entonces, es diferente. Todo lo que va antes de que se separen son cosas que tienen el mismo origen, son cosas que todos tienen en común. Si aparece después de que se separen, son cosas que tienen diferente origen. ¿Listo? Otra cosa, no sé. Aquí todos tienen esqueleto. El pescado igual tiene esqueleto, así no tiene extremidades. El molusco ya no, el molusco es el caparazón y adentro es como un pez de babo. Bueno. ¿Listo? Entonces, todo lo que está antes de que se separen tiene el mismo origen. Todo lo que va después tiene un origen diferente. Entonces, nosotros como buenos mamíferos comenzamos a crecer y nos salen los brazos y las piernas. Y bueno, siendo bebés no el pelo, pero
nos comienzan a crecer las partes del cuerpo. Entonces comenzamos a tomar forma. Pero luego nos hace falta hablar de los detalles, ¿no? Entonces, bueno, sí, tenemos ojos, pero entonces, ¿cómo van a ser esos ojos? Bueno, sí, entonces ya tenemos piel más formada, pero entonces, ¿cómo va a ser esa piel? Nos va a aparecer los primeros mechones de cabello, pero ¿cómo va a ser ese cabello? ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Entonces, esas cosas se encuentran, igual que todo lo importante, en el ADN. Por eso el ADN es súper importante. Y aquí lo vamos a llamar el código o material genético. ¿Listo? Entonces, el ADN sí tiene cómo hacer proteínas, pero además de eso también tiene cómo vamos a hacer completamente nosotros, todas nuestras partes. Entonces, ¿cómo va a pasar eso realmente? Entonces, todas las características que nosotros tenemos se van a llamar genes. ¿Listo? Una de nuestras características se va a llamar gen. No sé, color de ojos, color de pelo, color de piel, pelo liso, pelo rizado, no sé, alto, bajo, flaco, gordo, no sé, 20.000 formas. ¿Listo? Cada característica es un gen. Todas las formas que puede tomar ese gen se llaman alelos. Si, por ejemplo, mi gen es el color de pelo, Emanuel, venga para acá. los alelos pueden ser, no sé, negro, café, amarillo, rojo y ya, ¿no? Tenemos color de pelo natural. Esas son las posibles formas del gen. El gen es el color de pelo y los alelos son todos los posibles colores que podemos tener. Nosotros vamos a tener 2 alelos de cada gen. Estos 2 posibilidades. ¿Por qué 2? Porque un pedacito viene de papá y el otro pedacito viene de mamá. ¿Listo? La mitad de la mamá. Entonces vamos a tener 2 alelos. ¿Listo? ¿Y cómo se escriben? Entonces, generalmente entre todas las posibilidades siempre hay una que se ve, ¿listo? Una que se nota más. El papá puede tener el pelo rojo, pero la mamá puede tener el pelo amarillo y el pelo negro. Entonces, generalmente se ve el pelo negro. ¿Listo? El pelo rojo no, el pelo rojo se pierde. Entonces, las características que se ven, ¿listo? Se llaman dominantes. Bueno, son dominantes. Las que no se ven se llaman o son recesivas. ¿Listo? Las dominantes van a tener letra mayúscula y las recesivas letra minúscula. Entonces supongamos que vamos a poner el pelo. Entonces al dominante le vamos a poner P mayúscula, una letra que se note la diferencia. R mayúscula y al recesivo, que es el que no se va a ver, R minúscula. El dominante letra mayúscula, el otro letra minúscula. Bueno, esto es probable que ya lo supieran. Entonces, generalmente siempre hay una pregunta donde les ponen a ver cómo serían los hijos de un cruce. Entonces, no sé,
puede ser en animales, en personas, en plantas, puede ser X o Y característica, no sé, el color de las hojas, si son lisas, si son rugosas, si, no sé, los ojos son de color rojo, el pelo es de color blanco, ¿listo? La cantidad de casos que les pueden acá puede ser cualquiera, ¿listo? Puede ser sobre cualquier cosa. Lo bueno es que siempre se van a resolver igual, ¿listo? Entonces, a ustedes les dan información del padre y de la madre. Pongamos, digamos, que el papá va arriba y que la mamá va por acá. Entonces, Profe, ¿cómo estás? Profe, ¿me haces un favor? Lo que pasa es que dice Juan Manuel Parra que si le aceptas la solicitud para entrar a la llamada, porfa. no me aparece. Que, Ya le digo entonces. que salga y vuelva. Porque no me apareció el mensajito. Ok. Bueno. Entonces, sigamos con el ejemplo del color de pelo. Entonces, el papá tiene color negro. Entonces, llamémoslo R mayúscula. Entonces, tanto el papá como la mamá también van a tener dos. La mamá tenía el color, no sé, rojo, que es recesivo. Entonces, E minúscula, R minúscula. Esto siempre se va a resolver igual. Tenemos que hacer un cuadrito, que es así, básicamente. ¿Y cómo se resuelve este cuadrito? Entonces, simplemente estas letras que están acá se van a bajar y estas letras que están al lado se van a correr hacia la derecha. ¿Tienes un metro? ¿Y qué quiero decir con eso? Entonces, esta R minúscula que está acá se pone acá y se pone acá. Esta R minúscula que está acá se pone acá y se pone acá. R mayúscula entonces se pone acá y se pone acá. Y la otra R mayúscula entonces se pone acá y se pone acá. Entonces, estos pares van a ser los hijos. En los hijos, nosotros vamos a ver una característica física y cómo van a ser sus genes. ¿Listo? Entonces, este conjunto de letras, el R mayúscula y el R minúscula, se llama genotipo. Las letras. Pero la parte física, la parte que vemos, se va a llamar fenotipo. Esta es la parte física. Y esto simplemente son los genes. Entonces, aquí sí, bueno, en el genotipo, todos tienen una parte de pelo negro y otra parte de pelo rojo. Pero en la parte física, lo único que se va a ver es el pelo negro. Entonces, aquí vamos a decir todos en el pelo negro. ¿Listo? Generalmente la que va a importar más es el fenotipo. El genotipo importa para casos muy especiales. Casi siempre la pregunta va dirigida acá. A ustedes, ¿cómo verían a los descendientes? ¿Qué color tendrían? ¿Cómo serían? ¿Listo? Generalmente las preguntas van enfocadas a esta parte. Entonces, no sé. Resulta que el papá puede no tener dos R mayúsculas, sino tener una R mayúscula y una R minúscula.
Igual con esto, el papá sigue teniendo el pelo negro y acá la mamá sigue teniendo el pelo rojo. Pero entonces los hijos, aquí ya tendrían R minúscula y R minúscula. ¿Listo? Aquí ya no podemos decir que todos tienen el pelo negro. Aquí lo que podemos decir es que la mitad tiene el pelo negro y la otra mitad tiene el pelo rojo. ¿Listo? El dominante, siempre que esté así solo sea una letra, se va a ver. El recesivo, el que casi no se ve, el débil, la única forma de verlo es que ambas sean letras minúsculas. ¿Listo? Ambas deben ser minúsculas. De lo contrario, no lo vería. Entonces, en estos casos generalmente les pueden preguntar casos especiales. ¿Cómo cuáles? Son dos realmente. Son los genes del sexo, que son el cromosoma X y el cromosoma Y. ¿Listo? XX para mujer, XY para hombre, que son las células sexuales y el tipo de sangre. Son como los casos especiales. El tipo de sangre, pues tipo A, tipo B, tipo AB o tipo O. ¿Listo? Entonces, para el caso del tipo de sangre, la sangre tipo A puede ser, pues el A y el B son dominantes. Entonces, el A puede ser así o puede ser así. El tipo de sangre B puede ser así o puede ser así. El O es el recesivo. El A y el B son dominantes, el O es recesivo. El tipo AB solo puede ser, pues así. Y el tipo O solamente puede ser así. ¿Listo? Nuestros pares, ¿listo? Nuestros dos alelos del gen, para el A puede ser AA o AO. Para el B puede ser BB o puede ser BO. Para el tipo AB únicamente puede ser AB y para el O únicamente ambos tienen que ser O. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un papá que tiene A y una mamá que tiene B y B. Listo. Entonces, esto va a ser AB, 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 AB y AB. Aquí podemos decir que todos tienen sangre AB. Listo, pues ya. Esto no necesariamente puede pasar, puede que sea algo así, AO y BB. No voy a ponerme a hacer las rayitas del cuadro, en este caso sería AB, BO, AB y BO, ¿cierto? Entonces, aquí decimos,
La mitad tiene tipo de sangre AB, la otra mitad tiene tipo de sangre B. Si fuera, yo qué sé, AO y BO. Pues aquí tendría sangre AB, este tendría sangre sí, sí y así. Miren este caso, por ejemplo, uno de los 4 va a tener sangre tipo AB, uno va a tener tipo de sangre B, uno va a tener tipo de sangre A y el otro va a tener tipo de sangre O. Todos van a ser diferentes. Todos estos problemas, no importa qué pregunten, siempre se van a resolver con este cuadro, ¿listo? Entonces, les van a dar las características de los papás, del papá y de la mamá, entonces ustedes ponen eso en este cuadro, ¿listo? Y ya, siempre se va a resolver todos estos problemas igual. No importa si es sobre plantas, animales, color de las hojas, color de los frutos, si es liso, si es rugoso, no importa. Esto siempre se va a resolver igual. Y los casos más raros son estos, sexo y tipo de sangre. Entonces, ya cuando nosotros ya tenemos todos nuestros detalles, nuestras características, ya quedamos como somos. ¿Listo? Por fin terminamos de ser nosotros. Entonces, en esta presentación que yo le subí al Classroom, van a estar básicamente todas las cosas que vimos y algunas cosas que no vimos, pero podrían ser importantes. ¿Listo? Este dibujito les suele aparecer mucho. Mi recomendación es que cosas así traten de recordarlas. Transporte activo, transporte pasivo, replicación, transcripción, listo. Cosas que hemos visto en metabolismo. Y son un poquito más detalladas. Evolución. Listo. Anatomía. Y aquí van a hablar de cosas que nosotros no necesariamente vamos a hablar, porque son cosas que el ICFES va a evaluar, sobre todo con lecturas, que les van a dar la información y van a hacer preguntas de comprensión de lectura. Entonces, como qué son los organismos autótrofos o heterótrofos, los tipos de respiración, los tipos de digestión, los tipos de circulación, los ecosistemas, ¿listo? Si las especies son competidoras, si una es depredadora de la otra, ¿listo? Esas cosas están ahí para que las consulten. Y lo que nos queda, vamos a hacer un quiz. Les voy a copiar el enlace en el chat. Y aquí está el código. Ok, van 11. Deben haber como 21. 21 haciendo cuentas rápidas. Aquí está el código y el enlace se los dejé en el chat, chicos.
Vamos. No, nadie más. Uy. Profe, ¿podrías volver a enviar el enlace, por favor? Raro. Ok. Bueno, creo que ya están todos. Uy, ¿what? Ahora es 22, ¿cómo? Bueno, ni modo. Empezó. Fíjense bien en el dibujito, ¿listo? Profe, ¿me podrías pasar el código? Es que estoy desde el celular y hasta ahorita lo instalé. Espérame. ¿Por el chat? Sí, señor, por favor. Gracias. Por eso es que no me gusta hablar con usted, porque usted todo es a criticarlo. Usted no lo vivió, usted no lo vivió. Ah. Ay, Arturo, usted no vivió esas cosas. Siempre, mire, por eso es que no me gusta hablar con usted, porque usted siempre es a criticarlo. Yo no me he podido desahogar con nadie porque con usted no puedo hablar. Sí, es así. Ustedes siempre son perfectos. Uy, se les va a acabar el tiempo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pero se respondieron los 21, no sé. Ok. Entonces, vamos a partir esto un poquito para acá. Para preguntarles. Felipe,
Aquila. Señor, Estaríamos leyendo la pregunta. dice, en la siguiente tabla se registra información sobre los tipos de transporte celular. Con base en la información en la figura, y se quisiera transportar el ion potasio hacia el interior de la célula, ¿cuál de los dos métodos utilizaría? Listo, entonces, bueno, a grandes rasgos, pues lo que dice acá sobre el transporte pasivo y el transporte activo es lo que hablamos antes, ¿no? Transporte pasivo, entonces no necesita energía y van de una zona más concentrada a una menos concentrada. Transporte activo va se realiza con un gasto de energía y va de una zona de menor concentración a mayor concentración. Entonces, nos están preguntando por el ion potasio. ¿Cuál es el ion potasio? Jazmín. Ávila. Es la K más que está en la parte derecha del dibujo. Ajá, entonces ven, por si no sabían cuál era el sodio y cuál es el potasio, en el dibujito les dice. Acá en el sodio está el Na y con el potasio está la K. Y al lado les muestran las barras de concentración. ¿Listo? Entonces nos están preguntando por el potasio, que es la K, y queremos que entre a la célula. Vean que aquí dice extracelular e intracelular. Entonces, que entre es que vaya de arriba hacia abajo. Si va de arriba hacia abajo, va de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. ¿Listo? Va del extracelular al intracelular. Entonces, de arriba hacia abajo. Del menos al más. Entonces, estas respuestas porque se ven así. Entonces, Juan Manuel Parra, Dígame, profe. lee la primera respuesta. Transporte masivo porque se realizará en contra de un gradiente de concentración. Listo. Eso de el gradiente de concentración y a favor y en contra, entonces, ir a favor del gradiente es ir de mayor concentración a menor concentración, o sea, el fácil. Ir en contra del gradiente es ir de donde hay menos concentración a donde hay más concentración, difícil. ¿Listo? Donde necesitan hacer cosas. Dice pasivo porque va en contra del gradiente. Ojo, listo. No es cierto. Recuerden que el pasivo va del de más concentración al de menos concentración, o sea, el fácil. Entonces, aquí se está contradiciendo. No puede ser pasivo e ir en contra. Estos son cosas opuestas. El que va en contra es el activo. Julián Gómez. Sí, profe. Ya nos con la segunda. Transporte activo porque se producirá energía que se utilizará, que es utilizada por la célula para ir a favor del gradiente. Entonces, esta es otra que deberían descartar de una. ¿Por qué? Porque meter o sacar cosas a la célula no produce energía. ¿Listo? ¿De dónde se produce la energía en la célula? En la mitocondria. Entonces, entrar o sacar cosas de la célula, eso no produce energía. ¿Por qué produciría energía? ¿Listo? Simplemente es entrar los nutrientes, sacar los desechos. Ahí energía no se produce. Esto no tiene nada que ver. Nos quedan dos. ¿Listo, Juliana Sánchez? Juliana. No, entonces Kenny. Señor,
Ya nos con la tercera. Ya va. Transporte pasivo, porque el potasio no necesitará energía para ingresar al citoplasma. ¿Listo? Entonces, esta no es cierta porque nosotros vimos acá que iba de menor a mayor concentración. Entonces, eso es transporte activo. ¿Listo? Entonces, por el dibujito, esta no es. Lo que está diciendo es coherente, pero según el dibujo, no es. Luego nos queda la última, transporte activo, porque lo hará de un medio de menor concentración a uno de mayor concentración. Estamos tratando de meter potasio K, que va de afuera, que tiene el menos, adentro, que tiene el más. Entonces va de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Es lo que decía acá la D. ¿Listo? Uy, se les va a acabar el tiempo. 10, 9, 8, 7. ¿Esto por qué no se quita? 2, 1. Momento. Es que me da cosa salirme si yo me salí. No me salí bien. Entonces, les estaban preguntando por el proceso de endocitosis y exocitosis. No. Vamos a movernos un poquito para acá.
Entonces, Valentina, Y si a él le gusta, si es que no se me vaya. te pareces como Castel Blanco. Valentina, no. Ok, Paula, Valentina, Sánchez, Dime. ayúdanos con la pregunta. La endocitosis es el movimiento de materiales hacia adentro de la célula por la vía de vesícula de membrana. La exocitosis es el movimiento de materiales para afuera de la célula por la vía de vesículas membranosas. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes es un ejemplo de endocitosis? Y les dan un dibujito. Bueno, entonces, vamos hasta arriba. Ana María, Señor, listo. Entonces, la primera, regeneración de membrana celular. eso es un ejemplo de endocitosis. No, señor. No porque ahí no está. Endocitosis son cosas que entran a la célula. En la regeneración de la membrana, pues no hay nada que esté ni entrando ni saliendo, ¿listo? Se está regenerando la membrana. Y listo, siguiente, Jesús. Yo soy profe. La segunda, Vibración de componentes de desecho. es un ejemplo de endocitosis. No. No porque los desechos uno los saca, ¿no? Eso es exocitosis, no endocitosis. Entonces tampoco. Luego, Juan, cierra. Sí, señor. La tercera, Fusión de partículas con la membrana celular. listo. Pero ojo, vean, la fusión de partículas pasa en ambos casos. ¿Listo? O sea, la partícula se forma con la membrana, entonces aquí no nos ayuda a decir si va para adentro o va para afuera. ¿Listo? Luego nos queda la de ingestión celular de un material sólido. Ingestión es otra palabra para decir como comer o meter. ¿Listo? Ustedes, no sé, ingieren su almuerzo. ¿Se fue? Es simplemente lo mismo con otra palabra. Ingerir es meter o entrar. No diga más. Entonces, esto es un ejemplo de endocitosis. ¿Listo? Ingerir algo o comer algo. Recuerden, la endocitosis es como cuando la célula come o se alimenta. Ojo con la pregunta.
Se les va a acabar el tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esta pregunta fue curiosa. ¿Listo? Entonces, una pregunta de genética, ustedes la resuelven con el cuadrito igual siempre. ¿Listo? Les están preguntando por el hijo de la tercera generación. Entonces, F1, 2 y 3 es el que está abajo con el signo de interrogación, ¿verdad? Según este dibujo, entonces, bueno, el círculo es la mamá, la mujer, entonces la mamá tendrá sangre tipo A y el cuadrado es el hombre, entonces el papá tendrá sangre tipo O, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ay, yo sé, cerrado 20. Qué mal. Entonces, el papá tiene sangre tipo O. La mamá tiene sangre tipo A. Entonces, si nosotros hacemos este cuadrito, que no voy a ponerme a hacer las rayas, entonces sería AO, AO, AO y AO. Y en este caso decimos todos son tipo A. ¿Cierto? Pero ojo, ¿listo? Recuerden, el papá es tipo O. Entonces solamente puede ser O. Pero la mamá, lo único que nos dicen es que es de tipo A. No nos dicen cómo son ambos genes. Entonces puede ser AA o puede ser AO. En ambos casos es tipo A. ¿Listo? Entonces en este caso sería AO, AO, OO y OO. En cualquiera de los dos casos, el papá es tipo O y la mamá es tipo A. ¿Listo? Vean que aquí no nos dice, en el F1 nos dicen, es AO, es BO, es AO. Pero acá no nos dicen nada. Solo nos dicen que es A. No sabemos A qué. AA o AO. Si no los dicen, entonces no podemos saber. De aquí que podemos descartar de una vez la B y la C, ¿cierto? Pues el papá es tipo O y la mamá es tipo A, entonces B's no van a ver por ningún lado. Nos queda la A y la D. Entonces, como no sabemos si es AA o si es AO, puede ser OA o puede ser O, porque aquí va a haber 50%, 50% tipo A y 50% tipo O. La verdad es que puede ser A o puede ser O. No sabemos, pero puede ser A o puede ser O. ¿Listo? Entonces la respuesta es la D. Bueno, bien que no hay... Ojo, listo.
no puede ser AB si no hay ninguna B. Mi tarea. Sí, porque me toca dibujar. Se les va a acabar el tiempo. ¿Todavía están respondiendo 21 o solo 19? Igual se acabó. Ojo, listo. Esta era de mucha, digamos, lectura. Esto, bueno, entonces el enunciado básicamente lo que nos dice es que lo que se tiene en el dibujito, tenemos, este si no lo sabían es el símbolo de mujer y este el de hombre, entonces mamá y papá ratón y tienen hijos, ¿listo? Los genes de los hijos deberían ser así, pero este no aparece. Entonces, Alexandra, Alexandra, no, entonces Juan Camilo, Franco, llenos con la primera opción de respuesta. La presencia del alelo Y en los padres impide la formación de gametos con alelo Y. ¿Listo? Entonces, esta es Y mayúscula, ¿no? Bueno. Entonces, la presencia del alelo Y mayúscula en los padres impide la formación de gametos del alelo Y mayúscula. ¿Qué son gametos? El óvulo y el espermatozoide, bueno. Entonces, esto
no es cierto. ¿Por qué? Porque ven que los hijos tienen Y mayúscula. ¿Listo? Si no pudieran formar óvulos y espermatozoides con Y mayúscula, los hijos no podrían tener Y mayúscula, pero sí tienen. Estos dos tienen Y mayúscula. Entonces, por allá en algún lado tendría que haber un óvulo y un espermatozoide que tuvieran Y mayúscula. ¿Listo? Entonces, si los hijos tienen eso, es porque se los pasaron los papás. ¿Cómo se los pasan los papás? Pues había una vez un óvulo y un espermatozoide y sí, ¿listo? Entonces, esta no es cierta. Ingrid, El porcentaje de gametos con alelo Y producidos por los padres es muchísimo menor a los que tienen el alelo Y minúsculo. ok, ahí hay un problema, ¿listo? Y es que recuerden que el óvulo y el espermatozoide tienen la mitad del material genético. Entonces, literalmente cogen el ADN, el material genético y lo parten por la mitad. Si los papás tienen Y mayúscula y Y minúscula, la mitad, digamos, de los óvulos va a tener Y mayúscula, la otra mitad va a tener Y minúscula. El caso del papá, entonces, la mitad de los espermatozoides tendrá Y mayúscula, la otra mitad de los espermatozoides tendrá Y minúscula. ¿Listo? No es que produzca más el uno que el otro, no se puede, ¿listo? El ADN se parte por la mitad y por la mitad quedó, ¿listo? Entonces, si tenía Y mayúscula y Y minúscula, la mitad es Y mayúscula y la mitad es Y minúscula, y punto. ¿Listo? Entonces, este no se puede, es la mitad y punto. Juan, Andrés, Rincón. Sí, señor. La C. Ayúdanos con la C. El cielo y solo encuentra en los gametos del parental macho. Ok, el alelo Y solo se encuentra en los gametos del parental macho. Listo. Este Y es el nombre del gen, ¿no? Bueno, entonces, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque ven que la mamá también tiene Y mayúscula. No solo va a estar en el papá, la mamá también tiene Y mayúscula. Entonces, en los gametos del macho, no, porque la mamá también, recuerden. La mitad de los óvulos tienen Y mayúscula, la otra mitad tienen Y minúscula. Entonces, no. Lo que nos deja la última. El alelo Y chiquita codifica para una proteína esencial para la vida de los ratones, que no lo hace el alelo Y mayúscula. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si no hay Y pequeña, el ratón no puede cumplir una función básica para la vida y se muere. ¿Listo? Que los ratones que no tienen Y chiquita se mueren cuando ellos vayan a medir en los individuos adultos, pues no va a haber gametos sin Y chiquita, ¿cierto? Porque todos ya estarán muertos. Si Y es necesaria para la vida, y pues en este caso no hay Y chiquitas, pues entonces el ratón se muere, ¿listo? Si el ratón se muere, no llega a adulto para que lo midan los científicos. Y ya, ¿listo? Entonces la respuesta es la D. ¿Listo? Si un gen es necesario para la vida y ese gen, no sé, no aparece, pues simplemente se muere el organismo y ya. Esto es necesario para la vida. Ay. Mm.
Se les va a acabar el tiempo. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Bueno, esta la mayoría la tuvo bien. Igual, una vez saben cómo leer el gráfico, pues realmente la pregunta se vuelve mucho más fácil, ¿no? El problema con esto es que estos gráficos no los suelen mostrar mucho en el colegio. Entonces, cuando se los presentan en el ICFES, no tienen la menor idea de cómo se lee esta cosa. Entonces, Laura, Cristancho, ayúdanos leyendo la pregunta. Para fines taxonómicos, los seres vivos pueden presentar dos tipos de estructuras: las estructuras análogas y las estructuras homólogas. Las primeras pueden tener una función y aspecto semejante, pero sus antecedentes evolutivos son completamente distintos. Las estructuras homólogas, por su parte, tienen un origen común, aunque su función y aspecto pueden ser diferentes. Según el siguiente diagrama, que muestra las relaciones entre 5 grupos de organismos, se puede afirmar que... Listo, gracias. Entonces, estructuras análogas o estructuras homólogas. Entonces, el pelo es una estructura análoga entre el ratón y la vaca. Análoga es orígenes distintos, ¿no? Ratón y vaca. El pelo pasó antes de que hubiera ratón y vaca. Entonces tiene el mismo origen para los dos. Esta es falsa. Esqueleto óseo separa a la trucha y al lagarto. No, porque el esqueleto óseo va antes que la trucha y el lagarto. Entonces ambos tienen un esqueleto. El cordón nervioso dorsal es una estructura homóloga a los 5 organismos. Entonces, el cordón nervioso aparece antes que la vaca, que el ratón, que el lagarto, la trucha y el tiburón. O sea que todos lo tienen. Tiene el mismo origen para los 5. Entonces, es una estructura homóloga para los 5. Esto es la C. Siempre que les vayan a preguntar sobre estructuras
estructuras análogas y homólogas, generalmente en el enunciado les dicen qué son. Entonces, eso no es como tan necesario aprendérselo, qué es esa estructura análoga, qué es estructura homóloga. Lo que sí es importante es aprender a leer gráfico, porque les pueden decir que esa es una estructura análoga y que es una estructura homóloga, pero si no tienen ni idea de cómo leer este gráfico, pues no pueden llegar a la respuesta. ¿Listo? Esta es la última, si no me equivoco. Pero por ejemplo, eso es nosotros podemos pensar. Se va a acabar el tiempo. Ok. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tin! Se acabó. Listo, pues. Mira, fue una mayoría, digamos, apabullante. No sé por qué esto me sigue apareciendo. Listo, pues nada. Entonces, nos están hablando de que para transportar cosas a través de la membrana necesitamos ATP. Listo, transporte activo. ¿Cómo producimos la energía? Con la oxidación de la glucosa, que es la respiración. Almacenar glucosa no produce ni gasta energía, porque pues almacenar es guardar glucosa, eso no estamos haciendo nada con ella. Glucosa en glicógeno. Esto de glicógeno, si no lo escucharon nunca, no lo seleccionen, ¿listo? Si les van a preguntar por las reacciones en la respiración, ellos les ponen el grafiquito con los datos de la respiración. Entonces, si no aparece eso por ninguna parte, es porque esto no es. ¿Listo? Síntesis de glucosa a partir de CO2. Esto se llama fotosíntesis. ¿Listo?
La síntesis de glucosa a partir del CO2 se llama fotosíntesis y la fotosíntesis necesita energía del sol, no produce energía. ¿Listo? Y ya, ese era el final. Listo, chicos, entonces esto termina la parte de biología. De aquí en adelante vamos a continuar con química después y de últimos física. ¿Listo? Miren la presentación que les dejé en el Classroom. ¿Listo? Tiene todos los temas que les pueden salir, incluso algunos que aún no hemos visto. Si necesitamos repasar temas adicionales, pues los veremos después de hacer la vuelta por química y física. ¿Listo? Ok, eso sería todo por hoy. Pueden irse, no sé, a comer, a dormir. Listo, chicos. Chao a todos. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Profe, Hasta gracias. luego, profe. Hasta luego, Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Ay, güey.